Psicoflix, episodio 246. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 246, en el que vamos a hablar de la interacción terapéutica con perspectiva de género. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Bueno, hoy estamos aquí de final de lunes. Contento, ¿no? Porque amanece antes, anochece un poco más tarde. Triste porque no llueve, de verdad. Creo que soy súper pesado con esto en cada episodio, pero bueno, es lo que hay. Y nada, como siempre haciendo cosas con Ramón Nogueras, que tenemos webinar en abierto. Vais a psicoflix.com y os suscribís el 20 de marzo con un título que no voy a decir aquí para que no me censure Spotify, pero ya sabéis, bueno, aunque ha habido algún meme por ahí, ¿no? Alguna gente comentándolo, ya sabéis que nos tendréis ahí y la clase grabada durante 7 días, igual que la gente que esté dentro de la suscripción, que tendrá acceso a esa clase, pues bueno, hasta que dé de baja la suscripción. Y bueno, que estamos haciendo muchas cosas. Hoy justo nos hemos visto con las suscriptoras de Psicoflix, hemos sido un grupillo apañado. Y bueno, estamos tanteando nuevas clases, nuevas formas, ¿no?, de aprender, grupitos de supervisión, cositas muy chulas que se están haciendo en psicoflix.com, pero no me rollo yo con esto hoy, ya tenemos invitada y tema muy interesante, muy necesario. ¿Quién tenemos por aquí? Pues tenemos muchas ganas de escucharla. Ella es Natalia Andrés López, es doctoranda en la Universidad Autónoma de Madrid, pertenece al grupo Acobeo, es máster en terapia de conducta en ITEMA, donde también pues da clases, al igual que pues también es docente en diversas instituciones, es terapeuta y es coautora del manual Análisis Funcional de la Conducta Humana, Conceptos, Metodología y Aplicaciones. Bienvenida, Natalia. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Encantada de estar aquí. Bueno, ya sabes que el gusto es nuestro y si has escuchado alguno de estos episodios, pues yo, que soy un poco impertinente, me gusta preguntar por la vida de la gente que se pasa por el podcast. Y cuéntanos un poco cómo es tu día a día, cómo es tu semana. Pues ahora mismo un poco aleatoria, diría. Estoy en el último año de tesis, entonces básicamente se basa en leer, escribir poco, aunque debería escribir más, pero bueno, estoy en el inicio de la escritura. Y nada, ir a la Universidad Autónoma y también un día lo tengo en ITEMA pasando consulta. Antes daba clases, pero justo se acaba de acabar el cuatrimestre, entonces ahora no tengo docencia tampoco en ITEMA ni en la universidad. Entonces, básicamente, leer, escribir, cuestiones burocráticas también, que es muy importante para un doctorando, y en eso se basa mi día a día. Bueno, pues muchas gracias por hacernos un hueco, que sabemos que estás bastante ocupada en estos momentos con muchas cosas. Y Natalia, pues siempre nos gusta también, para contextualizar un poco el tema de la conversación, me gustaría que nos pudieras contar de qué manera, para ti, ¿no?, en tu historia vital, de qué manera la perspectiva de género ha influido en tu forma de ejercer como terapeuta, en tus investigaciones, en tu docencia, de qué manera ha impactado. Pues de muchas, la verdad. Es una pregunta amplia, yo te voy a contar, voy a intentar resumir un poco, pero digámoslo así, yo me empecé a formar en feminismo y en análisis de conducta de una manera separada, ¿no? Yo hice el máster en ITEMA, hice luego el máster general sanitario en la Autónoma y después ya empecé el doctorado. Y luego, tema feminismo, pues básicamente lecturas, conversaciones con amigas, charlas, conferencias y todo estaba como muy separado. Y al inicio de mi actividad clínica también. Evidentemente, pues tenía en cuenta la perspectiva feminista o de género en mis intervenciones, pero tampoco, o sea, la quería tener en cuenta más que la tenía en cuenta. Era algo como que estaba muy en mí como mujer, como terapeuta, pero tampoco me había planteado de qué manera hilarlo, de qué manera podía mezclar ambas cosas. Y como docente exactamente igual. Cuando empecé a ser profesora, de hecho, no me había planteado
de qué manera podía yo ser profesora con una perspectiva feminista en mis clases. Y de hecho fue a raíz de una conversación con una alumna, bueno, que no sé si escuchará el podcast, pero si lo escucha sabrá quién es, que me ayudó mucho a tener, o sea, a tener que reflexionar sobre incluir esa perspectiva en mi manera de dar clases, no solamente la perspectiva feminista, sino también una perspectiva de clase. Y a raíz de que en las JAFA me pidieron que hiciera una charla, una conferencia sobre esto, fue cuando ya dije, vale, tengo que empezar a leer, a informarme más, y es que quiero ser una terapeuta con perspectiva feminista. Entonces empecé a leer, me empecé a informar, también hice un curso, estuve en Ítaco haciendo como una especie de club de lectura, donde también hablábamos bueno, hacíamos lecturas feministas y luego también integrábamos nuestro trabajo como terapeutas. Entonces también fue a raíz de esas reuniones cuando ya también me empecé a plantear todo esto. Y no sé, escuchando pues a Irene de Libertia, a Rebeca, pues a todas las compañeras dentro del análisis de conducta que siempre, y a divulgadoras, ¿no? Que siempre incluyen su perspectiva de género o feminista en su divulgación. Y fue ahí cuando ya como que hice la integración a partir de esas lecturas. Pero vamos, yo lo primero que tenía claro es que quería ser, evidentemente, una terapeuta y una docente con perspectiva feminista y no sabía cómo y hasta que empecé a leer y empecé a formarme no me di cuenta de cómo hacerlo. Y todavía me queda mucho. Estaba, pues mientras lo decías, ¿no? Pensaba en la facultad, ¿no? Y aunque la carrera sea predominantemente femenina, la mayoría de los profes son hombres. Así que entiendo que te darías cuenta de un montón de contrastes, ¿no? Porque nos pasa, yo creo que a todos y a todas, cuando empezamos a evaluar nuestra historia de aprendizaje con la psicología y cuando observamos cómo eran nuestros primeros años de carrera. Bueno, pues el primer melón, ¿no? La cultura machista que hay dentro del mundo académico. ¿Qué piensas de eso? Pues bueno, que estoy totalmente de acuerdo contigo en que la hay, vamos, y y que en muchas ocasiones es un poco invisible, como que uno no se da cuenta, o sea, uno lo puede afirmar, ¿no? Yo lo puedo verbalizar o tú ahora mismo lo has verbalizado, ¿no? Hay una cultura machista, sí, pero es verdad que muchas veces está tan invisibilizada que uno no se da cuenta de qué manera contribuye a esa cultura machista, a esa diferenciación de género dentro de las aulas, dentro de la terapia incluso también, ¿no? Cómo conceptualizamos los problemas, la manera que tenemos de llamar a unas cosas o a otras. Entonces, opino que cuesta mucho darse cuenta, ¿no? Que cuesta mucho como de repente empezar a nombrar y sobre todo también empezar a hacer autocrítica, que creo que es muy necesaria, ¿no? Porque en muchas ocasiones ahora afortunadamente está bien visto decir que somos feministas, pero antes no lo estaba. Y hay una parte buena de que esté bien visto y es que cada vez más gente se suma y se sube al carro, ¿no? Pero creo que también hay una parte mala, o bueno, mala, o no es necesariamente mala, pero que es importante como subrayarla y es que no por verbalizar que uno es feminista y no por verbalizar que uno tiene perspectiva feminista o de género, realmente su comportamiento va a responder a un comportamiento que podríamos etiquetar como feminista basándonos en la función y no en la morfología. Entonces, eso opino, que es difícil y yo misma hay veces que también he tenido que hacer autocrítica porque no me daba cuenta, ¿no? O sea, cosas tan básicas a lo mejor como utilizar el masculino, ¿no? Cuando a lo mejor hay un solo chico en clase, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, el año pasado que de repente tuve un grupo de prácticas donde todas eran mujeres y aún así se seguía saliendo, ¿no? Hasta que ya llegó un momento que fue como, vamos a ver, qué estoy diciendo, ¿no? Y sí, la participación, quién levanta la mano, quién habla más alto, todo eso también se nota. Es curioso, ¿no? Porque sí que es cierto que en la universidad parece que la formación que se nos imbuye es como que el terapeuta tiene que ser neutro, ¿no? Uno tiene que ser aséptico, no tiene que poner sus valores dentro de la terapia, pero para mí eso es un poco una fantasía, ¿no? Porque realmente es que no podemos no poner nuestros valores en terapia. Entonces, ¿la terapia puede ser neutra o la ciencia puede ser neutra?
Yo creo que es el deseo, ¿no? Que lo Mm. sea siempre. El deseo es que sea neutro, el deseo. Pero de ahí a que se pueda conseguir, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo de hecho, antes tenía como discurso incoherente, ¿no? Por un lado, yo sí que pensaba que la terapia tenía que ser neutra, ¿no? Que teníamos que. Porque yo asociaba neutro a científico, ¿no? A no Claro. manchado pues, por mis deseos o por mis opiniones, ¿no? Hay una frase de Skinner que mucha gente repite mucho que es así, ¿no? La ciencia es ay, no me acuerdo muy bien cómo era, pero es algo así de que son los hechos y que son ajenos a las opiniones, ¿no? Pero yo creo que eso es una cosa, que eso evidentemente, ¿no? Que hay que intentar controlar el máximo de variables para que un resultado determinado pues no esté sesgado y hay que controlar los sesgos, pero una cosa es esa y otra cosa es creerse que uno puede estar ajeno al contexto sociocultural en el que está, a los aprendizajes que ha hecho a lo largo de toda su vida. Entonces, aunque esté ese deseo, ¿no? Yo por ejemplo, sostenía eso, la terapia y la ciencia neutra, pero a la vez yo quiero tener perspectiva feminista. Y entonces, Claro. claro, era como, uff, ¿cómo lo mezclo? Y a partir de eso, de que empecé a leer, de repente me di cuenta de que la ciencia, ¿no? O lo que denominamos ciencia, no es más que la conducta de los científicos y de las científicas. Y de hecho, ahora que estoy con la tesis, algo que me está sirviendo muchísimo es leerme biografías. O sea, leerme pues, biografía de Skinner, biografía de Baum. Y todo eso me hace ver anda, pues si este autor coincidió en la universidad con este otro, claro, por eso escribieron juntos esto, por eso se influyeron de esta manera. Entonces, dentro de todo esto, al final, la ciencia es un entramado de relaciones, un entramado de cosas que podríamos denominar hechos, pero también un entramado de contingencias sociales y culturales que nos afectan como científicos y científicas y que nos hacen ver las cosas de una determinada manera, ¿no? Los datos, que parece que a veces es como que los datos son simplemente unos números, al final los datos se interpretan y se interpretan siempre dentro de un contexto determinado. Y eso es algo como que creo que no podemos olvidar. Y con la terapia exactamente igual. No sé muy bien qué significa neutralidad, ¿no? Porque si neutralidad es hacerte una foto con un traje, ¿no? Como en todas las clínicas, que si tú te metes ahora en cualquier clínica de Madrid, bueno, o de Madrid o de España, ¿no? Siempre vas a ver al terapeuta o a la terapeuta en una postura determinada, con un fondo blanco y con una ropa que seguramente no se pone en ningún otro día de la semana, más que el día de las fotos. Y yo ahí como que empecé a reflexionar, ¿qué imagen estamos intentando lanzar, ¿no? Porque a mí eso no me parece neutro, a mí eso me parece poder, ¿no? A mí eso me Mm. parece como el querer mostrar como, mira, voy trajeada, ¿no? Parezco más mayor de lo que soy, voy muy formal, voy muy, no sé, un montón de palabras que se me ocurren que lo que implican es una posición de poder que a veces beneficia, no digo que no, pero que eso no me parece en absoluto neutro ni aséptico. Mm, cierto. Pensaba, ¿no? Mientras hablabas que, por ejemplo, toda la psicología positiva se vio, bueno, está influenciada por el liberalismo y tiene mucha carga ideológica y todo esto de la individualidad. Es imposible, ¿no? Que sobre todo en psicología quitemos a la persona, ¿no? De la ciencia. Estamos siempre sesgados, ¿no? Y sesgadas en todo esto. ¿Cómo podemos trabajarnos un poco? Porque no creo que solo deba quedarse en consulta, ¿no? Esto de intentar limpiarse es un trabajo constante, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Como terapeutas, como científicos o Como, como, como todo, en ¿no? Cuando sobre como todo todo. estamos, en nuestro caso, ¿no? Que hablamos en consulta como con total libertad, ¿no? Y empezamos a observar sesgados, sesgadas por todo lo que está pasando. ¿Cómo podemos luchar contra todos estos filtros, ¿no? Contra toda nuestra carga. Sí, pues yo creo que es difícil. Tampoco tengo una respuesta muy clara, ¿no? O sea, como que a lo mejor si me lo preguntas dentro de una semana, a raíz de las lecturas que haga, te daría una respuesta un pelín diferente, ¿no? Pero yo creo que es muy importante el preguntarse desde dónde hablo, desde dónde emito esta opinión, bueno, emito, desde dónde, perdón, que estoy con la literatura y con las palabras Sí, sí. últimamente, desde dónde verbalizo lo que estoy verbalizando, desde dónde viene mi opinión, qué soy yo en la sociedad, qué privilegios tengo, qué privilegios no tengo, desde dónde hablo. Porque creo que si somos conscientes desde dónde hablamos, creo que nos va a permitir saber
de qué manera podemos equivocarnos, qué conocimientos no tenemos, qué realidades no hemos vivido, qué situaciones no hemos vivido, qué realidades no conocemos y dónde quizás hace falta un ejercicio de humildad, de autocrítica y decir, vale, a ver, yo estoy diciendo esto, pero yo, pues ahora mismo, en mi caso, yo tengo un contrato público, tengo una posición privilegiada, puedo permitirme hacer el doctorado. ¿Desde dónde recomiendo yo, por ejemplo, hacer un doctorado? Pues desde una posición privilegiada. Entonces, es importante pues, saber de qué manera se recomienda y, sobre todo, creo que es importante informar desde dónde se habla, ¿no? Yo doy esta opinión, ¿por qué? Pues porque yo he tenido estas condiciones, no porque de forma general sea esto lo que hay que hacer en la vida o sea esto lo que hay que decir u opinar. Entonces yo creo que como terapeutas es importante evaluar esto. De hecho, en la terapia, ay, no me sale ahora mismo el nombre en español, psicoanalítica funcional, la FAP, Mm. Sí, tiene un modelo que es un modelo de sociopolíticos, ¿no? Que es básicamente el ser conscientes no solamente de las conductas problema o CCR1 o CCR2 en el terapeuta, sino también de los sociopolíticos del terapeuta. ¿No? Qué variables sociopolíticas o socioculturales están en mi historia, ¿no? Y van a poder influir a que yo pues quizás oprima a mi cliente, quizás le diga sí, o analice su situación de una manera sesgada, ¿no? Entonces yo creo que el trabajarse forma parte de eso, de tomar conciencia de dónde se está y luego también de una lectura lectura exhaustiva, no tiene por qué ser simplemente leer, o sea, quiero decir, puede ser ir a charlas, escuchar podcasts, ¿no? O sea, que me refiero a informarse, ¿no? De más realidades que uno no conozca, sobre todo si, por ejemplo, va a llevar un caso determinado de una realidad que desconoce o si va a investigar una situación determinada que también desconoce. Y luego también quiero que el debate y el hablar entre profesionales. Yo, por ejemplo, en ITEMA tengo un grupo de alumnos y de alumnas y al final eso es algo que me hace, aparte de aprender un montón, no sentirme sola con respecto a muchas decisiones que a veces decido tomar en determinados casos o, ¿no? Porque digo, "Jolín, a mí esto a lo mejor me parece que tiene que ser así o esta mi manera de enseñar asertividad, ¿no? Esto a mí me parece que morfológicamente es una conducta asertiva, que la función que desempeña es esto, pero, oye, igual a veces necesito como ayuda de otros profesionales, ¿no? De mi equipo, por ejemplo, pero en el caso de los alumnos, sí. pues mola mucho y las alumnas, porque al final, pues tienes conocimiento pues, de personas a lo mejor más jóvenes o de personas que son diferentes a ti en muchas cosas y eso a mí, por ejemplo, me ayuda. No sé si te he Ujú. respondido. Sí, 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 100%, porque justo pensaba en la supervisión, ¿no? Entre Ujú. pares, o sea, me parece perfecto porque es más o menos lo que me imaginaba. Está muy bien, me ha gustado. Al hilo de lo que ibas diciendo, ¿no? Me gusta porque al final del libro de FAB, ¿no? De Colin Berisai, sí que hay un apartado donde hablan pues del poder del terapeuta, ¿no? Y hacen ciertas reflexiones que son bastante interesantes con respecto a cómo uno está en terapia, ¿no? Y nosotros como varones también, ¿no? Siendo la población pues eminentemente femenina, por lo general de clientes, Ujú. te quería preguntar por esa diferencia en la socialización que ocurre entre terapeutas varones y mujeres. Ujú. Em, pues, o sea, ¿qué opino yo de esas diferencias, no? Ujú. Es la, Sí, o sea, o yo creo si que al existen o en qué final sentido van. sí, yo sí que creo que existen, evidentemente, esto como todo, ¿no? Pues hay socialización, o sea, que pueden ser muy diferentes, ¿no? Y cada vez pues vamos cambiando más, entonces puede que haya pues casos particulares donde esto no se cumpla, ¿no? Pero por lo general la socialización creo que es diferente y por lo general el efecto que puede tener sobre los consultantes o clientes también es diferente. Em, Creo que, o sea, de hecho, hace poco también leí justamente para prepararme la charla también de las GAFA, leí un paper donde justamente analizaban todo esto, ¿no? Y decían el papel de la socialización masculina en la terapia. Y de hecho, la conclusión del paper es
de alguna manera que los terapeutas varones se tienen que poner las pilas, por así decirlo, en muchas cosas que implican cuidado, atención, lo que se ha denominado empatía, lo que se ha denominado validación, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Pues Mm, porque su entrenamiento, por lo general, ha sido diferente al entrenamiento de las terapeutas mujeres y, por lo general, puede que en terapia, que una de las cosas que más hacemos en muchas ocasiones es lo que se ha denominado validar, ¿no? Que bueno, que luego habría que operativizar qué es validar, ¿no? Pero de alguna manera el hacerle ver a la persona que esta descripción de un sentimiento determinado ante una situación es normal, que tiene alguien derecho a sentirse así, o lo que podamos, o sea, las diferentes morfologías dentro de las cuales incluimos validar, todo eso, al final las mujeres estamos sobreentrenadas en muchas ocasiones. Y a veces eso también es malo, ¿eh? O sea, a veces esto también puede hacer que en muchas ocasiones en terapia cuidemos todo el rato, estemos muy atentas y nos cueste más a lo mejor confrontar cuando quizás es necesario. Pero bueno, hablando de los terapeutas varones, en este caso en el paper hablaban de cómo al final la socialización masculina no beneficiaba en las habilidades que se considera que tiene que tener un terapeuta. Entonces creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Creo que es importante para mí también verbalizarlo aquí en público, ¿no? sí. Y creo que es importante, ¿no? Que se abra un grupo de reflexión, un grupo de debate para ver cómo se puede conseguir que esas habilidades que consideramos esenciales, que todavía es verdad que no están determinadas, perdón, cuáles y operativizadas correctamente, ¿no? Que eso, pues se ha hecho a veces, pero como que faltaría como hacer una lista, ¿no? Y verlo. Pues eso, creo que es importante reflexionarlo, ponerlo sobre la mesa y poder reflexionar entre todos nosotros, pues cómo conseguirlo. Mm. Yo, Sí, por además ejemplo, me también parece... he notado. Mm. Ay, perdona. No, no, dime. Simplemente que yo también hay veces que noto, ahora es verdad que cada vez menos, pero sí que he notado la diferencia a veces en role-playing Mm. con terapeutas varones y terapeutas mujeres, ¿no? En nuestras maneras, simplemente a veces es simplemente morfología, ¿no? Pero no podemos olvidar que lo que a lo mejor para nosotros es morfología y queremos que cumpla una determinada función, puede cumplir otra, ¿no? Por diferentes morfologías o las expresiones o no sé, o incluso cómo veas tú a tu terapeuta, ¿no? Si tú dices, Jolín, igual se va a pensar este terapeuta si le digo esto que estoy loca, ¿no? O que me va a juzgar porque va a pensar que soy una exagerada. Entonces yo creo que todo eso se pone en juego y es Mm. importante simplemente tenerlo en cuenta y para poder hacer los ajustes necesarios. Ujú. Sí, además ocurre. O sea, a mí como hombre me lo han dicho en consulta, así que no te he dicho esto porque Ujú. si pensabas que estaba loca. O sea, que esto evidentemente pasa, ¿no? Me gustaría saber también cómo podemos trabajar esa... Claro, a mí me gusta llamarlo humildad, ¿no? Porque si no podemos pecar de una especie de paternalismo no en consulta e ir en plan con ese rol de expertos y que creo que pocas veces beneficia, ¿no? En general en Mm. consulta, sobre Ujú. todo si queremos tener buenos vínculos. ¿De qué forma se pueden dar ese tipo de entrenamiento en habilidades? ¿Se te ocurre, no sé si en tu experiencia, algún tipo de dinámica? Sobre todo pienso en los Eh, grupos de supervisión que se puedan dar entre, bueno, normalmente son mixtos. Yo la verdad es que suelo conocer más grupos de femeninos que masculinos. No conozco ninguno exclusivamente masculino. Tampoco creo que fuese útil eso, pero no sé si se te ocurre algo. em, pues la verdad, yo creo que hay una parte muy importante de escuchar, o sea, de grupos, pues a lo mejor mixtos, ¿no? Y escuchar experiencias pues por ejemplo, de terapeutas mujeres, que a lo mejor también han sido consultantes, ¿no? Y escuchar, pues, cómo se han sentido ante determinadas prácticas de su terapeuta, si era un terapeuta varón, o cómo conceptualizan ellas un determinado problema. O sea, como que creo que hay veces que lo que falta a veces es un intercambio, ¿no? de información entre las experiencias que podemos etiquetar como femeninas, ¿no? Sí, Y cómo se vive desde la feminidad o desde experiencias femeninas o desde conceptualizarse como mujer, cómo se viven determinadas prácticas por parte de varones, ya no solamente de terapeutas, sino de pues, sí. las interacciones
con hombres, también pueden ser con otras mujeres, ¿no? Pero me refiero a interacciones con hombres y no estoy hablando de relaciones de pareja ni nada de eso, sino simplemente el comportamiento interpersonal con varones, ¿no? De qué forma, por ejemplo, el hecho de que haya un varón te puede influir en tu comportamiento, ¿no? Puede hacer que a lo mejor te dé más miedo dar una opinión, puede hacer que determinadas experiencias te dé vergüenza contarlas, ¿no? Por el miedo a que la otra persona se piense que le estás juzgando. Entonces yo creo que sí, que un intercambio de información, de escucha y un interés, ¿no? Sobre, o sea, porque y yo esto por un lado lo entiendo, ¿no? Pero como que ahora que estaba leyendo más sobre análisis de comportamiento y feminismo, me he dado cuenta de que hay un montón de papers, un montón de libros, o sea, hay muchísimo, no sé en comparación con todos los papers del mundo, ¿no? O sea, igual luego el porcentaje es muy pequeño, pero vamos, es como dar una patada a una piedra y de repente que aparezcan otros 1000, ¿no? Y me llama la atención que todos están escritos por mujeres, eh, que, bueno, que eso por un lado, pues vale, pues son ellas las que tienen interés en estos fenómenos, ¿no? Pero, y los publican ellas y en parte, pues no me parece mal, pero creo que todo ese conocimiento que ya está escrito, todas esas reflexiones que a veces ya están hechas, están muy poco recogidas por divulgadores varones, por ejemplo. ¿No? Y yo creo que a lo mejor, pues esto también es un debate, ¿no? Si ellos tienen que divulgar sobre esto o no, o tienen que dejar espacio a que sean las divulgadoras, ¿no? Pero bueno, como mínimo, aunque no divulguen sobre esto, que lo lean, ¿no? Que lo lean, que se informen, que estén interesados en esto y que lo traigan a reflexionar. Entonces, a mí me parece que eso, que un grupo de supervisión o un taller, por ejemplo, se podría formar donde se intercambien experiencias, donde se escuchen experiencias y donde se proponga una operativización de las habilidades terapéuticas necesarias y hasta qué punto, ¿no? Quizás como varones, estoy hablando del grupo de supervisión, ¿no? Como varones, pues, oye, a mí me cuesta esto, o ¿por qué me cuesta? O cómo recibe esto en general, cómo lo podría recibir un consultante. Pues que lo reflexionemos y que lo veamos con role-playing y Que con parece que tendría que evolución. darse de forma natural, ¿no? Porque yo sobre todo, o sea, quiero decir, la mayoría de nuestras amigas son psicólogas. Lo normal sería que entre los pocos hombres que somos y la gran cantidad de mujeres que sois hubiese ese trasvase de información de forma natural, pero no se da, ¿no? Y Ujú. es un poco alarmante, ¿no? Que tengamos que, entre comillas, forzarlo, ¿no? Pero Ya. bueno, es el contexto en el que estamos, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. No me lo había planteado, la verdad, te agradezco la pregunta porque me has hecho reflexionar ahora y seguramente cuando se acabe el episodio siga reflexionando sobre ello. Pero es verdad, no se da y ahora mismo no sabría decirte por qué. O sea, hablándote a nivel personal, únicamente personal, es cierto que a nivel personal hay veces que yo, por ejemplo, no me siento con la legitimidad como para decirle a un terapeuta hombre, salvo que sea evidentemente mi alumno, que entonces es mi trabajo, ¿no? Em, Oye, ¿te has planteado que tendrías que... O sea, yo esto lo puedo decir aquí, lo puedo decir en Claro. la SAFA, lo puedo decir en determinados foros donde dé una conferencia, ¿no? Pero es verdad que no me siento con esa legitimidad como para meterme en el trabajo de alguien. Incluso a veces puedo pensar, oye, igual lo hace bien y yo no sé nada, ¿no? O igual no le interesa esto que le voy a decir, o igual la única que lo piensa soy yo, o... Ya. Ujú. Claro. Pero no sé si es algo que está como castigado todavía, ¿no? Yo creo, ¿no? Que esta masculinidad frágil a lo mejor, porque yo lo pienso, ¿no? Y creo que es como un poco elefante en la habitación eso, ¿eh? Me da esa sensación mientras pienso un poco también en mi historia personal. Así que puede ser que no lo sé, esto son reflexiones, que culturalmente todavía se sienta como sensible preguntar por ese tipo de cosas. No lo sé. Tendríamos que dejarlo esto a la audiencia. La verdad que es para pensarlo, sí. Ujú. Totalmente. Claro, muchas veces cuando pensamos en hacer un análisis funcional, ¿no? Y caemos en error en dar cierto tipo de explicaciones a las cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Viene una persona que está deprimida y decimos, ¿por qué está deprimido? ¿No? Pues porque no hace cosas. O ¿por qué no hace cosas? ¿No? Porque está deprimido. Y si a mí me da la sensación que a veces, ¿no? Cuando trasladamos el análisis a perspectiva de género, podemos decir, no, esto es porque es machista, ¿no? O porque es patriarcado, ¿no?
pero siento que hacer eso en un diálogo coloquial pues puede servir porque nos entendemos todos, ¿no?, de lo que estamos hablando, pero siento que a veces cuando se habla en un concepto genérico, el análisis no es tan fino, ¿no? Nos quedamos en un concepto que no define las conductas, ¿no?, que llevan a eso. Totalmente, totalmente. Y esto sí, o sea, vamos, que estoy completamente de acuerdo contigo y creo que, pues, por un lado, tenemos derecho todos y todas a hablar de forma coloquial, ¿no? Pues, Total. en nuestras reuniones con amigos, aunque sean psicólogos los amigos, ¿no? Aunque sean analistas de conducta, podemos hablar de forma coloquial y una cosa es estar escuchando a una amiga, ¿no? Y decir, joder, tía, es que el patriarcado de las narices, Machirulo, tal, es claro. que, claro, efectivamente, ¿no? Y está bien y está guay, pero otra cosa creo que pecamos bastante, yo pecaba muchísimo y a día de hoy como que lo estoy intentando mejorar, de poner en variables disposicionales patriarcado y quedarnos tan Mm, anchos y tan anchas, ¿no? claro. ¿Qué es el patriarcado, no? O sea, el patriarcado cómo afecta a esta interacción específica que yo estoy analizando. Entonces creo que es importante definirlo, operativizarlo, decir de qué manera afecta, decir de qué manera afecta en las interacciones que son de nuestro interés, igual que los términos poder, privilegio, empoderamiento, creo que se beneficiarían de un consentimiento, por ejemplo, también. Consentimiento para mí ahora mismo es uno de mis temas ahora mismo como más que me preocupa no tener la definición, más bien. Em, y creo que todos estos términos que de forma coloquial están definidos, y bueno, y hay varias definiciones de ellos, se beneficiarían de una operativización conductual, ¿no? Y de ver, oye, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos esta palabra y en qué contexto la estamos utilizando y de qué manera puede afectar? Que hay veces que parece eso, que el patriarcado es la causa Mm. de nuestros malestares y eso es como muy amplio, ¿no? De decirlo. Entonces, ¿qué engloba el patriarcado? Porque si no, luego también el contraargumento es muy fácil a mí me ha pasado en muchas discusiones con hombres, ¿no? A ver, pero ¿dónde está el patriarcado? Enséñamelo, ¿no? Claro. Y es verdad que hay veces que uno se queda como, vale, a ver cómo te lo señalo. Mm, claro, pero pues, cuando algo es general, está en todos lados. Pensaba, ¿no? Cuando el problema ya es de sistema, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es el problema de la vivienda en España? Bueno, pues empieza a sacar cosas, ¿no? Ujú, ¿Cuál es el problema de la precariedad laboral, ¿no? ¿De dónde viene todo eso, ¿no? Empieza, por ejemplo, en terapia nos vemos muchas veces un poco impotentes, ¿no? Ante un contexto poco, pues muy amenazante, ¿no? Y si ujú. encima metemos pues el machismo, ¿no? En el contexto de la persona que viene a consulta, pues a veces es como, bueno, vamos a poner aquí un poco de solución, ¿no? Pero que luego vuelves a tu vida y ahí está todo igual, ¿no? Esta sensación que ya muchas veces hemos sacado aquí en este podcast, ¿no? El dilema, ¿no? Entre el individualismo ante una estructura que ya está rota. Me gustaría saber cómo gestionas o cómo podríamos gestionar, ¿no? Este tipo de sensaciones que para mí personalmente me supone un problema. La sensación de que no puedes De cambiar el impotencia, de contexto. impotencia de que la Sí. terapia siempre se va a quedar un poco corta, ¿no? Ante los Mm, verdaderos problemas. sí, sí, totalmente. Qué difícil. Em, sí, yo también experimento muchas veces esa impotencia, ¿no? Y esa frustración que da el decir, wow, cómo hago yo, no, o sea, muchas veces como que a mí me da la sensación, como terapeuta, ¿no? Tengo todo el rato a veces la sensación de que llego tarde a los sitios, Mm. ¿no? A las interacciones, ¿no? Que es como, ojalá pudiera haber evitado que se hubiese dado esto, pero es verdad que no me tocaba a mí como terapeuta. Porque tenemos también que saber, pues, en qué papel estamos en la sociedad, ¿no? Que no somos los que controlamos las contingencias sociales y culturales, que no tenemos el control sobre esas variables que son tan relevantes y da mucha rabia. Aún así, como que creo que un análisis y una reflexión sobre pues, lo que hemos dicho ahora mismo, sobre poder, privilegio, empoderamiento, nos puede dar claves sobre todo para entender de qué manera con nuestras intervenciones a veces estamos contribuyendo a un problema social aunque estemos ayudando a un individuo, por ejemplo, bueno, sí, un individuo, y de qué manera
con nuestra intervención, siempre que evidentemente el individuo o la consultante quiera, y a ver, lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda mejor. Vale, ok. Sí, porque me estoy liando con tantos conceptos, pero digámoslo así, cuando nosotros tratamos a alguien en consulta, las interacciones que manejamos evidentemente son las de esa persona y en muchas ocasiones nos movemos para ayudar a esa persona en concreto. Y muchas veces la ayuda que le prestamos le pone directamente en contacto a esa persona con pues, reforzadores, ¿no? Pues, por ejemplo, conseguimos que alguien en su trabajo pues no se ajuste a una cultura laboral determinada y entonces no reciba el rechazo social que pueda tener en esa empresa en la que trabaja, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo una intervención sobre esas interacciones específicas en su cultura empresarial que pues, le ayudan, por ejemplo, a llevarse mejor con sus compañeros. Otra cosa es que nosotros con esa intervención estemos fomentando que esa cultura empresarial se mantenga. ¿Me explico? Sí. Sí, Y entonces al final sí, a lo sí. mejor estamos ayudando a una persona a, oye, estás mejor en el trabajo, genial, pero a largo plazo esa persona va a estar mejor en el trabajo, es decir, va a conseguir esa Mm, persona mantener ese ritmo, por ejemplo, laboral en ese contexto determinado. Va a repercutir, mm, por ejemplo, que esa persona de repente sea madre, ¿no? Y que tenga que disminuir la carga laboral que tiene después de haber conseguido que pues, una carga laboral, o sea, llevar a cabo una carga laboral determinada, disminuirla después le va a perjudicar, porque si ya has acostumbrado a, ¿no? Y a obtener a esa aprobación social de forma inmediata por ese trabajo que llevas, entonces como que creo que una operativización de estos conceptos y un tener en cuenta, oye, estoy moviéndome en un plano individual, estoy moviéndome en las macrocontingencias, nos puede mm, ayudar a ver un poco más a largo plazo de qué forma nuestra intervención individual puede perjudicar a una persona y ya no solamente a la persona, sino también seguir contribuyendo a que determinadas contingencias sociales se mantengan, evidentemente. mm. Es un granito de arena lo que hacemos nosotros. No quiero decir que por tratar a alguien Claro. en su empresa y ayudarle a que se ajuste a la cultura empresarial, estemos ya, o sea, seamos nosotros los terapeutas los causantes de que una determinada estructura social se mantenga, ¿no? Pero como que creo que es importante a veces mirar más a largo plazo, ¿no? Y ver, Mm, oye, cómo esto a largo plazo, cómo va a quedar, ¿no? Estoy mm. ayudando a la persona, a lo mejor a corto plazo sí, pero a largo plazo la estoy ayudando. Y Claro. esto que acabo de decir no es nada fácil de analizar y no quiero decir con esto que haya que entonces decir a la persona, oye, no, mira, la empresa en la que trabajas es una empresa como todo es capitalista y que no, a lo mejor eso no se puede hacer, ¿no? Simplemente que Mm. lo tengamos en cuenta, creo que es importante. Ujú. No sé si me he Claro, explicado ahí con el está lo... ejemplo o lo he liado más, Sí, pero 100%, 100%. Esa sensibilidad que tiene que tener el terapeuta, ¿no? Porque muchas veces vienen mujeres a terapia y te cuentan pues que tienen un ataque de pánico o te cuentan que tiene síntomas ujú, depresivos, ¿no? Y vas rascando y al final lo que ves es que es una persona que se encuentra insatisfecha en su vida porque desde el embarazo, ¿no? Su parcela privada ha quedado reducida a la mínima, ¿no? Y ujú. entonces muchas veces en terapia, incluso a las propias personas, ¿no? Al propio cliente, le cuesta mucho hacer esa conexión de esta insatisfacción vital relacionada con esa pérdida de la parcela, ¿no? Y a veces, pues en Ujú. terapia somos esos sistemas o esas agencias de control. ¿De qué manera podemos generar el contracontrol para la persona? Pues creo que a veces es muy difícil, a veces es imposible. Mm, Pero creo que una de las cosas más importantes que María Ruiz, que es una figura muy importante dentro del análisis de conducta y el feminismo, dentro del análisis de conducta, hablaba de agencia, ¿no? sí. Y definía la agencia como la capacidad para saber o sea, para poder explicar tu propio comportamiento, ¿no? En un macro social y cultural, ¿no? Vamos, en una visión más amplia, ¿no? El decir, oye, ¿por qué, por ejemplo, me he maquillado para el podcast, ¿no? ¿Por qué he hecho esto, ¿no? De dónde me viene a mí, pues, el tirarme X tiempo arreglándome antes o de dónde me viene la palabra arreglarme para, ¿no? Mm, En vez de, pues, maquillarme. ¿Cómo lo he aprendido? ¿Por qué me gusta a mí esto? ¿Por qué no me gusta el pelo en el cuerpo de una mujer? ¿Por qué, no? Todas estas cosas, saber de dónde vienen, saber que son aprendizajes sociales. Entonces, como que creo que ese es el primer paso
que podemos empezar a hacerlo en terapia con nuestros consultantes, con nuestras consultantes, para que entiendan, pues, por ejemplo, por qué llevan meses con una restricción alimentaria absoluta, ¿no? En vez de directamente culpar o hablar simplemente de que es un TCA, ¿no? O sea, ¿qué es un TCA? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Y por qué lo buscas? ¿Y por qué es importante la aprobación social? ¿Y por qué era la única manera de obtenerla en tu caso, ¿no? Entonces, creo que desarrollar esa agencia es el primer paso. Y una vez se haya desarrollado, hay que dar, creo que también espacio a que la persona decida de qué manera lo quiere hacer, ¿no? De qué manera quiere generar un contracontrol o en este momento de su vida no. Porque el contracontrol, digámoslo así, sería el cambio o sea, un conjunto de comportamientos, por así decirlo, que rompiesen la relación que se tiene con la agencia de control explotadora. Entonces, pues ponían el ejemplo en un libro que me leí de una amenaza de divorcio, ¿no? Antiguamente. Bueno, ahora también, pero una amenaza de divorcio antiguamente pues era una estrategia para generar contracontrol por ejemplo, en una relación abusiva. Pero hay pues muchas maneras de generar contracontrol y sobre todo el contracontrol también yo creo que lo importante es fijarnos a largo plazo. Estamos desafiando a las estructuras sociales que nos han hecho que nos tengamos que comportar de esta manera o no las estamos desafiando. Eh, no sé si Claro. respondo con esto. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque es que podemos acabar pecando de invalidar a una persona que está llevando toda la carga de toda la estructura familiar, mientras el marido le dice, tira para consulta que estás mal. En fin. Total. Y por el otro lado también, cuando vienen hombres, que esto lo he vivido yo, quejándose, ¿no? De que su mujer es una histérica, estoy poniendo aquí las comillas, pero en el podcast no se ve, y claro, porque lleva mucho encima, porque está estresado, porque está deprimido, ¿no? Y podemos pecar de darle herramientas a este hombre, ¿no? Para, mientras lo validamos, lo empoderamos y individualizamos todavía más esta situación y bueno, creo que tanto los psicólogos como las psicólogas tenemos que tener mucho cuidado con cómo estamos reforzando determinadas conductas, cómo podemos protegernos ante este tipo de situaciones. Como psicólogos, ¿no? O sea, como terapeutas. Sí, claro, dices. cómo podemos ser más precavidos y precavidas ante este tipo de cliente, ¿no? Que podría estar viendo en la terapia ese espacio donde sacar fuerzas para, seguir quejándose de algunas cosas de las que a lo mejor no tendría que quejarse. Ya. Pues a mí me parece muy difícil, la verdad, darte una respuesta. Es cierto que no he tenido tantos casos así, la verdad, y lo agradezco. O sea, que lo siento mucho por ti, porque sí, o sea, no me he enfrentado a, a casos a tantos, al menos, ¿no? Algunos seguramente sí, pero yo creo que pues hay veces que hay que desarrollar habilidades muy grandes, ¿no? Para poder explicarle a alguien estas contingencias, ¿no? De manera que no se vaya, ¿no? O no te diga, mira, déjame en paz, o qué me estás diciendo, y hay veces que es muy difícil, casi a veces, no te voy a decir Yo creo que imposible, un pero poco es sí, natural, ¿no? Que al final vengan a hombres a quejarse de mujeres de su entorno. No van a ir a la mujer porque si no seguramente se enfrenten a la realidad. Es muy complicado, ¿no? Yo muchas veces invito directamente a la pareja a consulta para que me dé más datos porque de esa forma por lo menos limpio un poquito. Ya, claro. bueno, se va Sí, viendo. o también, ahora que lo dices, ¿no? Lo de invitar a la pareja, ¿no? Por ejemplo, que me parece una muy buena estrategia, ¿no? El decir, oye, voy a hablar también con su pareja para que me cuente su realidad, para entender el contexto de esta persona, ¿no? Que forma parte de una evaluación que tenemos que hacer para hacer bien nuestro trabajo. Em, pero también creo como que a veces no dar por sentado, que esto a mí me ha pasado, ¿no? Como terapeuta inexperta, tampoco me considero ahora experta, pero cuando estaba empezando, el asumir, por ejemplo, que la pareja de mi consultante, que mi consultante era varón, asumir que la pareja va a colaborar en la terapia.
¿no? Y asumir que yo le estoy pidiendo unas pautas determinadas a mi consultante que tienen que ser supervisadas por su pareja, que obviamente, cómo no, va a querer colaborar, ¿no? O cómo no va, y esto me ha pasado, o sea, de no pedir permiso, ¿no? Que una mala actuación terapéutica, pero de no, pues en mi modelo de lo que era una pareja y de lo que tenía que ser una novia, ¿no? Pues, bueno, pues claro, va a colaborar contigo. Independientemente de, sin yo a lo mejor saber cómo era la vida de la otra persona, si estaba muy ocupada, si realmente quería colaborar en esta pauta o no quería colaborar. Y bueno, y evidentemente pues y hago autocrítica, ¿no? El no dar por sentado que la pareja va a colaborar o cómo va a colaborar la pareja. Y esto pues pasa pues, en muchos problemas que podamos tratar, ¿no? En terapia de pareja también incluso puede pasar, ¿no? El asumir que, bueno, que ambos tienen la misma carga y que tienen que hacer las pautas los dos y las tareas los dos, cuando a lo mejor la situación de ella y de él es completamente diferente. Antes mencionaba, ¿no? a María del Rosario Ruiz, ¿no? Y creo que también sería importante, ¿no? Que pudiéramos pues, detenernos a hablar de las terapias feministas y de todo lo que ella, ¿no? ha hecho. Sí. Pues, o sea, realmente esta mujer la conocí por una charla de Rebeca que hizo, no me acuerdo ahora mismo dónde, pero en una charla que hizo la vi y la empecé a leer y la verdad es que lo que ha hecho, vamos, me parece como una aportación brutal. Pues básicamente ella al principio lo que hizo fue analizar las terapias feministas y ver qué tenían en común con el análisis de comportamiento, dándose cuenta de que tenían muchísimo en común. Pues una visión contextualista de los problemas, ¿no? El contracontrol como estrategia de resistencia, pues, evidentemente en las terapias feministas se llamaba de otra manera, ¿no? Pero ella lo traduce a contracontrol. Luego también el único término que critica es el de agencia, pero ella luego lo reconceptualiza, ¿no? Porque la agencia para las terapias feministas era como que había un yo, ¿no? El yo emancipador que lo denominaban, que el individuo como de alguna manera puede separarse de su ambiente, ¿no? Y de las agencias controladoras de su ambiente y cambiarlo, que eso evidentemente la influencia bidireccional evidentemente que sí, ¿no? Pero ella lo que criticaba era la existencia de este yo emancipador que por otro lado dejaba de lado la importancia de que existan contingencias ambientales que permitan que exista ese yo emancipador que no existe si no existen unas contingencias determinadas que lo posibiliten. No sé si me estoy explicando tampoco, me estoy liando un poco, pero entonces, bueno, a mí esta autora recomiendo vamos, a todo el mundo que esté interesado en buscarla y leer todo lo que ha escrito, porque me parece que es súper interesante y me parece que da muchísima luz a lo que podemos denominar una terapia con perspectiva de género en el análisis de conducta. Luego también hace poco encontré un libro que la verdad es que flipé al encontrarlo, que se llama El terapeuta radical. Lo encontré buscando literatura sobre conductismo radical y dije, anda, el terapeuta radical no tiene nada que ver con análisis de conducta, pero es como una especie de manifiesto de hecho empiezan así, la terapia no es arroz con leche, sino cambio político. Y son como capítulos, no me lo he leído entero, pero son capítulos que tratan problemáticas bastante importantes. Es un movimiento también contra la psiquiatría, ¿no? Oye, ¿de qué manera con todo este movimiento de la salud mental están dejándose fuera el revisar las contingencias ambientales y cómo la terapia realmente debería ser un movimiento de cambio político, de emancipación, de resistencia? Entonces, bueno, me he salido un poco de María del Rosario Ruiz, ¿no? Pero me ha recordado esto, porque yo creo que ella fue la primera dentro del análisis de comportamiento que hizo esta unión y que estableció la importancia de tener en cuenta todo lo que habían hecho las terapias feministas, ¿no? Bueno, porque yo creo que o vamos en ese camino o la cultura no avanza. Y ya que estamos con esto, ¿a algún podcast o alguna cuenta de Instagram? Como están escuchándonos, supongo que escucharán podcast, así que si conoces alguno que podamos recomendar aquí. De podcast de feminismo. Podcast, canal de YouTube o alguna fuente, ¿no? De donde beber. Uh-huh.
más formación. Pues la verdad es que de análisis de conducta y feminismo no conozco ninguno. Em, Puedo recomendar libros, que es lo que ahora mismo Sí, o estoy libros yo. también. Claro, si has dicho que Pues estabas leyendo, pues ahora libro tendrás ahí. claro, pues hay un libro que se llama, esperaos un momento que lo tengo por aquí, Debates, a ver, perdona, un momento. Mm, Debates sobre feminismo y análisis de comportamiento, que es de 2019 y que lo único que está en portugués. Pero se lee muy, muy fácil, o sea, se lee mejor que el inglés, la verdad. Sí. Hombre. Y en ese libro, o sea, yo a lo mejor, si alguien no quiere leer en portugués y prefiere leer en inglés, simplemente con que se vayan a las referencias del libro y que consulten todos los papers que están en ese libro o casi todos, no hace falta todos, ¿no? Pero la gran mayoría porque son todos súper interesantes y además no solamente son referencias de análisis de conducta y feminismo, sino que también son referencias de feminismo, pues por ejemplo, utilizan la definición que dio una autora que creo que se llama Saffioti o Saffiati, no recuerdo, sobre patriarcado y entonces hacen un análisis y una operativización de lo que significa patriarcado, utilizan también definiciones de empoderamiento, que también creo que es algo súper importante de tener en cuenta, y cómo operativizar desde una lógica analítico-comportamental o analítico-funcional el empoderamiento. Entonces, yo recomendaría este libro como base para, a partir de ese libro, tirar de los papers que cita el libro, en caso de que no se quiera leer el manual entero. Genial, genial. Pues pondremos la referencia en las notas del programa para que la gente lo tenga a mano. Y Natalia, si alguien se ha quedado con alguna duda, te quieren consultar algo, quieren profundizar en alguno de los temas que has ido comentando en el podcast, ¿dónde te podrían localizar? ¿Dónde podrían encontrar? Vale, pues redes sociales profesionales no tengo. Entonces voy a dar mi correo y bueno, y mi cuenta de Twitter, que ahora mismo no me acuerdo cómo es porque tampoco la uso mucho. Pero bueno, mi correo es, lo digo por aquí, ¿no? El correo. Vale, natalia.andres.lopez@gmail.com. Muy bien, pues lo pondremos en las notas del programa junto a la bibliografía que has comentado para que te tengan ahí a un mensajito y te puedan consultar cualquier cosa que necesiten. Así que, bueno, Natalia, muchas gracias por este ratito que nos has dedicado. Muchas gracias, Muchísimas Natalia. gracias a vosotros. Me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Miriam Rocha, así que también tendremos otro súper episodio como el de hoy. Y nada, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.